Posición hoy desde el punto de vista como profesional de la medicina nos va a bendecir grandemente también. Tenemos con nosotros también al licenciado Eric Pérez, ustedes le oyeron hoy en la mañana, psicólogo clínico, y quiero contarles que además de eso está asistiendo por una temporada, esperamos que sea de muchos años, en el ministerio de Canica. Él está ahora también agregado como psicólogo de Canica y también contarles que pueden buscarle a él para cualquier necesidad, pero eso sí, como dice el rótulo en las oficinas, toda consulta es pagada, ¿verdad? Así que ustedes pueden abocarse a él y yo estoy seguro que les va a atender. Tenemos invitado, no sé si pudo llegar el doctor José Rolando López, si está con nosotros esta tarde. Bueno, está teniendo algunos inconvenientes, esperamos se pueda agregar en un momento. Y los pastores Fabio y Shafia son quienes dirigen este hermoso foro, en el cual nos darán a conocer en un momento cuál es la mecánica a seguir. Y dentro del foro ellos decidieron agregarme a mí para el planteamiento de algunos aspectos desde el ángulo espiritual también, y con mucho gusto, en la medida de mis posibilidades y de mi corto conocimiento, pues yo estoy aquí para servirles con mucho gusto. Así que les dejamos en el manejo de la actividad. Le damos un aplauso a nuestro pastor también. Gracias, bienvenido. Vamos a hacer aquella dinámica de ¿qué quieres saber de tu pastor? Y nos pasan ahí el papelito y le preguntamos. No es verdad. Bueno, vamos a orar para iniciar este foro pidiéndole al Espíritu Santo que estas preguntas, estas respuestas traigan luz a nuestra vida, traigan libertad, nos puedan orientar hacia lo que el Señor quiere hacer esta tarde. Acompáñenme orando. Señor, gracias porque siempre, Señor, tú quieres de alguna u otra manera, Señor, preparar los momentos para que nuestra vida, nuestro ser sea alumbrado, Señor, con tu verdad, con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer, Señor, y tú has puesto en este momento, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, a disposición, Señor, con sus talentos, Padre, para podernos dar de su conocimiento, de su experiencia, de su testimonio, Señor. Y oramos, Padre, que todo lo que esta tarde, Señor, vamos a platicar, te glorifique, venga de tu corazón, venga, Señor, a través de tu Espíritu Santo y sea implantado en el nuestro, Señor, para sanidad, para libertad. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. A cada uno de ustedes se les fue dado una libretita y un lapicero. En algún momento del foro, si surge alguna duda, alguna pregunta que usted quisiera que pues el licenciado Eric, el pastor o la doctora pudieran resolver, le suplicamos que usted lo anote en su agenda, arranque ese pedacito de la hoja y se lo traslade a los servidores, que ellos están ahí listos, dispuestos a hacérnoslo llegar, y pues esperamos que pues este momento usted pueda sentirlo como algo donde usted también participa, y no solo donde escucha, sino donde también usted puede participar. Aquí no venimos a pelear, venimos a sanar, ¿verdad? Amén. Muy bien, bienvenidos todos. Nosotros hemos, no sé si se escucha bien. Gracias, pero vamos a comenzar con el licenciado, ¿verdad? Porque nos dejó meros candentes desde la mañana, ¿verdad? Cuando estuvo él hablando un montón de cosas que nos están sirviendo, nos van a servir para conocernos a nosotros mismos. Entonces, licenciado Eric, ¿qué puede desencadenar un problema de salud mental? ¿Qué puede desencadenar? Porque pues muchas veces pensamos que estamos locos, ¿verdad? Y realmente pues no, tal vez, yo, pero no. Pero no puede ser así. Entonces, si licenciado nos puedes apoyar con saber qué es lo que puede desencadenar un problema, ¿verdad? Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, buen provecho. Buen provecho también de esa hermosa alabanza que hubo, ¿verdad? Que nos gozamos bastante. Hasta me quedé un poquito disfónico por ahí, pero vamos a responder. Bueno, hablábamos acerca de los excesos, ¿verdad? ¿Y qué son los excesos? Es la acumulación de cosas malas que, digamos, nosotros nos aferramos tanto a ellas que no las soltamos, o que incluso nos disponemos a pensar más adelante, ¿verdad? Como les decía, lo de la ansiedad, pero acumulamos todo eso.
Cuando acumulamos eso, pues hay una nula salud mental. ¿Qué pasa cuando hay una nula salud mental? Nos autosaboteamos en el trabajo, en el estudio, en nuestras actividades normales, cotidianas, ¿verdad? Por la acumulación, nuestra mente está en otro lugar. ¿Qué pasa? Que pues vamos a tener menor desarrollo en nuestras actividades y también vamos a ser pues poco, se me fue la palabra, pero no vamos a ser eficientes, y pues eso puede desencadenar. Y entre más tiempo tú tengas eso, que le estés prestando atención y no te haces responsable y no conoces el problema, pues te va a afectar más. Puede ser. Micrófono al pastor, como que ya sabía que al pastor le íbamos a preguntar. La pregunta que le hacemos al pastor Marco es la siguiente: si yo soy un cristiano que asisto a la iglesia, sirvo en algún ministerio, pero estoy medicado por problemas de salud mental o emocional, ¿es un indicador de que tengo poca fe o falta de dependencia total al Señor? Definitivamente no. No. Quiero contarles, aunque la mayoría de ustedes he tenido la oportunidad de contárselos. Hace 4 o 5 años yo estuve con un padecimiento de ansiedad y ataques de pánico. Una de las primeras dudas que me surgió fue precisamente esta pregunta. Y mi cuestionamiento, humillado delante del Señor, fue precisamente: Señor, perdóname, porque mi fe, sin lugar a dudas, no es suficiente. Recordamos que la Escritura nos dice que a todos se nos ha sido dada una medida de fe. Y es responsabilidad nuestra hacer crecer esa fe. Dios espera que hagamos crecer nuestra fe. Incluso dice en la carta a los Romanos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. O sea, eso le da crecimiento a nuestra fe. En este horno, porque realmente si alguno de ustedes lo ha padecido, espero yo que no, cuando uno está con uno de estos padecimientos, está uno dentro de un horno donde la temperatura cada vez se calienta más y más y más. Y hay uno de los pensamientos que es muy común, lo mencionó alguno de ustedes: ¿será que me estoy volviendo un loco? El enemigo se encarga de trabajar muy bien nuestras emociones, como bien lo dijeron nuestros hermanos hoy en la mañana, que nos lleva, nos bombardea. Esos dardos de fuego de los que Pablo menciona en Efesios 10 vienen a nosotros, y como hemos botado nuestro blindaje o se ha caído nuestro blindaje por este padecimiento, es muy fácil que estos dardos penetren y nos ocasionen cualquier tipo de, no sé si la palabra desequilibrio cabe bien, pero desajuste emocional. Y uno cuestiona mucho lo de su fe, pero pues lógicamente tuve que ser medicado, y lamento mucho que el doctor José Rolando no pueda estar esta tarde, porque él fue uno de los médicos que me trató y que admiro no solo su profesionalismo, sino también su don de persona que él es. Quizás algunos de ustedes le conozcan. Y en la primera oportunidad que estuve con él en su clínica, él me dijo: mire, lamento mucho que esté pasando esto, yo lo conozco a usted y sé que usted es un hombre de fe, me recuerdo esto. Y me dijo: mire, yo no soy muy de la fe, me dijo, pero le quiero decir esto. Y sus palabras las tengo grabadas, porque les digo, fue parte del arrancón que me ayudó a levantarme. Perdonen que les traslade mi testimonio, pero tiene mucha relación con la respuesta. No puedo dar una respuesta de algo que yo no he vivido. Y él me dijo: mire, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, él le pidió a Dios que si podía pasar de él este trago amargo, que lo pasara. Jesús, me dijo, estaba en un momento de ansiedad y de ataque de pánico ahí. De inmediato vino la respuesta de Dios y él se fortaleció.
Y luego dijo, pues, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, para resumir, no es falta de fe. Altera nuestra fe, sí. Pero recuerden que el mismo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y dice la carta a los Hebreos que nuestro sumo sacerdote, él padeció todo, de todo, fue tentado en todo. Aunque la Biblia no nos detalla con lujo de detalles todo lo que él vivió, sin lugar a dudas hubieron momentos de vacío emocional en él, como cuando Juan el Bautista fue decapitado y que dice la escritura que él se apartó para estar a solas y orar delante del Padre. Pues no cabe duda que en él había un sentimiento tan grande, emocionalmente hablando, que pudo haberlo desequilibrado. Estos asuntos, hermano, no deben de ocasionarnos vergüenza, porque somos cristianos, gracias a Dios. Espero yo que todos los que estamos aquí tengamos a Cristo como el Señor de nuestra vida. Es mi oración. Pero nunca dejamos de ser humanos. Vamos a dejar de ser humanos el día que entreguemos el equipo. Ese día vamos a dejar de ser humanos y vamos a dejar de ser pecadores. Pero mientras tanto estamos expuestos a nuestra naturaleza carnal. Y esa naturaleza carnal se ve afectada. ¿Por qué? Lo mencionaron también en la mañana nuestros hermanos. El apóstol Pablo dice que todo nuestro ser, el ser que nos compone es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se enferma, el alma se enferma, el cuerpo se enferma. Y que no nos dé vergüenza pensar que yo no puedo caer en eso, porque eso es del diablo, entonces de plano yo estoy mal. No, hermanos. No. Es necesario buscar ayuda. Tenemos profesionales para sanar nuestra mente, profesionales para ayudarnos a sanar nuestro cuerpo, y hay personas que nos pueden ayudar también a encontrar la sanidad espiritual. Pecado, caer en depresión, ataques de pánico, ansiedad, angustia, no. Necesita tratarse. Le damos un aplauso al Señor por saber que no nos estamos volviendo locos, ¿verdad? Y hablando de ansiedad y de estrés, yo quiero hacerle la pregunta a la doctora Ivonne. Doctora Ivonne, ¿cómo influye, o la pregunta es si el estrés y las emociones o el sufrimiento influyen en la salud mental y cómo repercute esto también en nuestro cuerpo? Bueno, muy buenas tardes para todos. En relación a lo que me preguntas, si realmente afecta lo que es el estrés, la ansiedad y el sufrimiento en nuestra salud mental y por consiguiente en nuestra salud física. Muchas veces por el estrés nos va a liberar en nuestro organismo sustancias que van a venir a afectarnos, como lo que es el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, que son sustancias que van a causar varios cambios en nuestro cuerpo. Muchas veces nos van a originar a que comencemos nosotros a somatizar, o sea, nosotros mismos vamos a comenzar a enfermarnos. En mi caso, por ejemplo, el sufrimiento que yo tuve secundario a la pérdida de mi esposo, me ocasionó todos esos cambios. Realmente yo me sentía enferma, me sentía agotada. Iba al doctor, igual que el pastor Marco Pablo, también acudía al doctor Rolando López. Ahí sí que fue uno de mis maestros durante mi formación como médico. Y igual pues me recetó en algún momento antidepresivos, medicamentos para dormir, porque realmente el insomnio me afectaba mucho. Ya no comía y eso me hacía de que yo me enfermara, y por mi trabajo pues a veces decía tengo que estar bien. Cuando ya no podía, sí tomaba mis medicamentos porque realmente era mala paciente. No tomaba mis medicamentos por miedo a tener una dependencia, pero sí cuando era necesario pues sí los tomaba para poder volver a estar activa nuevamente y pues yo poder estar bien. Sin embargo, me costó mucho poder comprender, me llevó un largo proceso en que la solución era venir y entregar esas cargas a Dios, entregar ese sufrimiento, ese estrés, ese mal manejo de emociones a Dios, ya que a través de Dios yo pude comprender.
que Él era el único que podía venir y llenar ese vacío que había en mi vida. Y pues realmente me costó mucho, como le dije, pero gracias a Dios pues logré encontrar en Él esa paz y ese gozo en mi vida. Gloria a Dios. Es muy valiente de parte de nuestros expositores el sentarse aquí al frente y poder abrir su corazón, porque nosotros queremos contarles que las preguntas no están siendo lanzadas al azar, sino que fueron estudiadas y pedimos a ellos autorización de hacerlas, porque son preguntas con un fundamento vivido por ellos. Ellos han vivido esto, conocen el tema y más que compartir las respuestas, están compartiendo con nosotros su testimonio, ¿verdad? Y es el poder decirles a ustedes, vivimos esta situación, lo superamos y queremos ahora, si están pasando por ahí, decirles, van a salir, va a haber luz, hay una luz al final del túnel, hay ayuda y eso es lo que queremos con este foro, ¿verdad? Que ustedes se puedan identificar. Ellos están mostrando hacia nosotros bastante vulnerables y creo que es parte de su testimonio, más que respuestas es su testimonio. Vamos a preguntarle ahora al licenciado Eric. Dice, ¿un trastorno mental supone menor grado de inteligencia? Creo que para empezar a aclarar esta respuesta sería bueno que nos compartiera cuáles son los trastornos mentales y que si uno es diagnosticado con algún trastorno mental, le dicen a uno, es que tiene este trastorno mental, uno ya cree que uno es retrasado o tiene una condición mental de retraso. Son términos diferentes y la pregunta es, si soy diagnosticada con un trastorno mental, ¿eso me hace menos inteligente? Ok, bueno, para poner en contexto a las personas que vinieron en esta segunda parte del Congreso, les comentaba, ¿verdad?, que de niño yo había sido diagnosticado con TDAH. Y algunos ya se aburrieron, pero ténganle respeto un poquito a los que acaban de venir. Lo importante acá, como les decía, es saber de qué padecemos. Yo pensé que, digamos, este diagnóstico que me habían dado en el colegio, ¿verdad? Y por mucho tiempo lo olvidé, ¿verdad? O sea, sí habían detalles en básico, en bachillerato, ¿verdad? Mis notas o cosas que a veces no me llamaban la atención. Pero la dejé pasar hasta en el momento que yo empecé a estudiar la carrera y obligatoriamente teníamos que llevar el ciclo y este proceso psicoterapéutico. Nuevamente me vuelven a diagnosticar el TDAH, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá? Que como les decía, el TDAH, trastorno de lo que hablaba Shafi, de déficit de atención, y súmenle a eso la hiperactividad, ¿verdad? O sea, queremos todo rápido y lo importante es que hay un superpoder acerca del TDAH que es el hiperfoco. El hiperfoco es que cuando tú te centras en algo, o cuando yo me centro en algo, pierdo la noción del tiempo. O sea, empiezo a las 9 de la noche y termino a 3 de la mañana y yo digo, ay, pensé que eran las 11, ¿verdad? Cosas así. Pero cuando uno conoce, y qué bueno, ¿verdad? El saber de cuando uno lo diagnostican que uno tiene esto, no es para hacerse de menos o menos inteligente, sino que trabajar sobre ello. O sea, gracias a Dios te están diagnosticando, ya sabes cuál es el problema, el toro por los cuernos, de lo que hablábamos, ¿verdad? O una luz, ¿verdad? En la oscuridad, te está dando la luz contra qué combatir, ¿entiendes? Entonces esto definitivamente pues no te hace menos inteligente, más bien te da una fortaleza, pero aquí no nos vamos a ir al extremo del que hablábamos, ¿verdad? Gracias a Dios tienes el diagnóstico, sabes contra qué luchar y de aquí no te quedes aquí, o sea, trabaja sobre el trastorno. Entre trastornos podría pasarme toda la tarde, noche, mañana en la mañana, porque nuestro manual, nuestra Biblia del psicólogo es como de este vuelo, ¿verdad? Es el DSM-5, ¿verdad? Que ahí trata todos los trastornos, tanto de ansiedad, depresivos y también los que vienen asociados a una condición médica. Cuando yo ya cuando yo tengo esos límites, ya puedo pasarle este caso al psiquiatra o trabajarlo en conjunto, ¿verdad? Cuando se necesita medicamento. Pero en lo ideal es también tener un equipo multidisciplinario que esté médico, que esté el psicólogo, que esté también el psiquiatra y todo esto, pues agreguémosle, ¿verdad? Una consejería pastoral.
Ok, todos piensan ahorita dinero. Hacer dinero porque hay que pagarle al doctor, al psiquiatra, al psicólogo. Pero una cosa te digo, la salud es cara, pero la enfermedad es muchísimo más cara. ¿Okay? Entonces es bueno prevenir, es bueno diagnosticarse, verse, hacer introspección de qué padeces, cuáles son tus debilidades y sobre eso trabajar. Al final para eso trabajamos, ¿verdad? Para tener una vida cómoda, una vida estable, pero si nos está eso autosaboteando, es mejor como atacarlo de raíz. Amén, muchas gracias. Gracias, licenciado. Sí, aplaudamos al Señor. Sí. Quiero recordarles que como es un foro, vamos a dar lectura a algunas de las preguntas o consultas que usted quiera hacer. Si su pregunta requiere una consulta más grande, pues va a estar el licenciado dando consejería o vamos ya mencionó mi esposa, algunos de los ministros que el Señor ha levantado en este lugar que podemos darles algún seguimiento, ¿verdad? Pero si usted tiene una pregunta que quisiera ser resuelta, por favor, anótala en un papelito y en un ratito vamos a pedirle ahí a los hermanos que pasen a recogerlas y vamos a dar lectura a una de ellas. Amén. Queremos seguir con nuestro querido pastor. Y la pregunta es, y yo creo que parte de la respuesta es lo que estamos viviendo, pero este día, ¿verdad? Pero pues para ser más enfático, Pastor Marco Pablo, ¿qué papel debería asumir la iglesia en una sociedad para evitar o mejorar los problemas de salud mental o emocional? Gracias, Fabio. Sin lugar a dudas, la iglesia juega un papel muy importante. Que no se lo hemos querido o no hemos sabido darle el papel, la función que tiene la iglesia, esa es otra cosa. Pero es tan importante que unido a la ciencia médica, a la ciencia de la psicología y a otras ciencias más, podemos lograr la sanidad en el ser integral de las personas. Por eso es que este seminario está diseñado como parte de la misión de la iglesia en la búsqueda del crecimiento espiritual, del crecimiento sano, integralmente hablando, de todos los miembros y de todas las personas, como hoy hemos visto muchas personas viniendo quizás de otras congregaciones o de otras ciudades. Es función, y perdón, lo voy a decir desde este ángulo, es obligación de la iglesia velar por la sanidad emocional de sus miembros. De nada nos sirve estar acumulando toda la Biblia en nuestra mente si esa mente también está con padecimientos, con ese tipo de trastornos emocionales. Eso no va a ser muy beneficioso. O sea, hasta que nos encontramos bien física, espiritual y emocionalmente hablando, vamos a sacar provecho del consejo de la palabra de Dios. Y es muy importante la búsqueda del Señor. En la Biblia vamos a encontrar a varios personajes que se deprimieron, que se angustiaron, que entraron en ansiedad. Quizás uno de los más notorios es el caso del profeta Elías. Elías va y ejecuta de parte del Señor, con el respaldo del Señor, un gran milagro. Hace que del cielo descienda fuego, consuma el altar, el buey que está puesto allí, hasta las piedras, y el agua se secó, y fueron ejecutados todos los profetas de Baal. Pero inmediatamente después de eso, imagínense todo lo que Elías vio, fue partícipe de, y luego viene una amenaza, como puede venir a la vida de cada uno de nosotros. El licenciado Eric mencionaba algo muy importante hoy en la mañana. Yo lo he llamado, aunque él lo mencionó con otro nombre, tiene mucha relación, yo lo he llamado el síndrome de ¿y si? ¿Y si esta enfermedad es mortal? ¿Y si esta deuda no la puedo pagar? Lo mismo que dijo el licenciado Eric. ¿Y si mis hijos se van por mal camino? ¿Y si mi esposo o mi esposa tiene un amante? ¿Y si? Elías experimentó esto. Porque después de haber visto todo eso,
vino una amenaza de la reina Jezabel. Le dijo: si mañana a estas horas no está tu cabeza puesta delante de mí, me dejo de llamar la reina Jezabel. Estoy parafraseando. Y Elías se lo creyó. Había visto el poder de Dios un día antes. Y ahora es invadido por un pensamiento. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Después de un logro estudiantil, profesional, empresarial, de cualquier cosa, cuando culminamos una meta, debemos de ser cuidadosos en fijar nuestra mirada en el siguiente objetivo. No permitir que nuestro nivel de adrenalina, pues ellos van a dar más explicación de esto, descienda, porque podemos caer fácilmente en las mentiras del adversario. Elías cayó en esto y huyó. Se fue a esconder y se empezó a llenar de argumentos que sin lugar a dudas no venían de Dios. Todos me buscan para matarme. No era cierto, es puro cuento. Solo llegó la amenaza de una mujer. Y yo creo que todos los hombres tenemos miedo a la amenaza de una mujer. ¿O no? ¿Cuántos están conmigo esta tarde? No recibo quejas de varones nada más entonces. Y salió huyendo. Y sus excusas: todos me quieren matar. Y yo estoy luchando por lo espiritual. He escuchado eso de algunos padres de familia. Mire, en mi casa solo yo soy el que busco y el que oro y el que leo y todo. Y Elías cayó en ese mismo jueguito. Y además, yo creo que ni a ti te interesa, oh Dios, está metido en una cueva escondido. Y dice que hubo un gran viento y el Señor no estaba ahí. Un terremoto y el Señor no estaba ahí. Fuego y el Señor no estaba ahí. Y de repente un soplo apacible. Y el Señor le habló a Elías: salí de ahí. Y esta quizás es la invitación para cada uno de nosotros. Salgamos de allí. Busquemos ayuda. Hay ayuda a nuestro alcance. La iglesia tiene la responsabilidad de atender, por la respuesta a la pregunta, de atender la necesidad emocional de cada hermano. Porque todos aquí somos espirituales, pero nadie ha dejado de ser mortal. O a menos que haya algún Terian por aquí, ¿no? ¿Verdad? No, creo que no. Entonces necesitamos ayuda. Y quiero dejar esto en su corazón, hermano. Si es lo último que digo, me sentiré satisfecho. Que a nadie le dé vergüenza buscar ayuda diciendo: la estoy pasando mal en mis emociones. Porque estoy seguro que a todos nos ha tocado o nos va a tocar ese juego. Hay que jugarlo bien. Recuerden que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Perdonen la extensión, hermanos. Amén, gracias. Yo creo firmemente que la iglesia es la respuesta a todos los problemas de salud mental y emocional, acompañados de la medicina y de la terapia. Pero creo que la iglesia tenemos la respuesta, ¿verdad? Tenemos la solución, ¿verdad? A través de Jesús. Para quienes no conocen a la doctora Ivonne, que pues tiene ya un largo tiempo de pertenecer a la iglesia Palabra en Acción. Ella tuvo que atravesar la pérdida de su esposo en la pandemia, ¿verdad? Y la invitamos esta tarde también a compartir parte de su testimonio desde esa perspectiva de pérdida, porque pues a pesar de que pues es médico, es profesional, tuvo que atravesar este proceso de duelo, de dolor. Y la pregunta que quiero hacerle y honestamente pedirle que nos responda es: doctora, ¿usted atravesó depresión al momento de perder a su esposo? Sí, claro que presenté depresión, sobre todo por lo súbito que fue su muerte. Yo a algunas personas les comentaba cómo fue la pérdida de mi esposo. Esa semana yo era la que estaba enferma.
Nunca él presentó ninguna manifestación de tener alguna enfermedad. Incluso 10 minutos antes de que él falleciera, todavía estábamos hablando, nunca me mencionó de que tuviera alguna molestia, y 20 minutos después me llaman de que mi esposo estaba desmayado, ¿verdad? Y como mencionaba alguien, pues no entendí yo en ese momento, pero Dios tuvo ese cuidado de que no me dijeran de que él había fallecido. Cuando yo llegué, pues ya él había fallecido. Se intentó todavía darle reanimación, pero ya no fue posible. Y yo solo miraba impotente cuando le daban la reanimación y ya no se podía, ¿verdad? Entonces, eso realmente me llevó a presentar un montón de cambios en mi vida. Ahí sí que cuando usted expuso, Pastora Shafi, realmente me hizo recordar todo lo que yo pasé, la tristeza, la ansiedad, la falta de ánimo, incluso la desesperanza que llegó a mi vida. Muchas veces me hizo tomar decisiones equivocadas. Yo quería buscar en cosas superficiales sustitutos que llenaran ese vacío que había en mi vida. Viajaba, iba con mis hijas pensando que de esa manera podíamos mitigar el dolor, la tristeza de no estar mi esposo. Pensaba que la vida ya no iba a volver a ser igual. Como mencionaba, algo que a mí me afectó mucho era el insomnio, pero gracias a ese insomnio, una noche, bueno, fue una madrugada, me recuerdo, que yo vi un mensaje que hablaba sobre los frutos del Espíritu, y me puso a pensar qué bonito sería poder tener esas virtudes en mi vida. Realmente todo lo que yo me enfoqué de viajar, estudiar, trabajar, ahí sí que, como comentaba con el pastor Fabio, muchas veces me dediqué a estudiar muchas cosas. En estos 5 años yo creo que estudié lo que no había estudiado en mucho tiempo antes, para venir y poder mantener mi mente ocupada y no pensar en ese vacío que había en mi vida. Pero realmente eran cosas que no llenaban ese vacío, porque no me daban la paz que yo realmente necesitaba. Hasta que yo vi ese mensaje, fue que yo decidí, yo quiero tener esa paz, quiero tener ese gozo, esa paciencia, que realmente las personas que me conocen saben que la paciencia no ha sido una de mis cualidades, pero realmente a través de ese proceso yo pude venir e ir cultivando todas estas virtudes del fruto del Espíritu. Y realmente cuando vi la ollita que cayó, la tiró la hermana Adita, me recordé cómo mi vida se fracturó, cómo mi alma se fracturó, y cómo con el paso del tiempo yo fui viniendo y juntando esos pedacitos y dejándome guiar por Dios, para que Dios pudiera transformar esa tristeza en una paz verdadera. Qué bendición tener testimonios reales, ¿verdad? De lo que Dios hace en nuestra vida, y que lo que Dios puede hacer con nosotros también si se lo permitimos, ¿verdad? Quisiera solicitar a los hermanos del Ministerio de Servicio, si algún hermano tiene alguna pregunta, puede levantar su papelito y ellos con mucho gusto lo van a recoger. Allá hay atrás. Si hay alguien más, no necesariamente tiene que tener nombre. Y si usted no quiere hacer ninguna pregunta, pues también está en la libertad de no hacerla, ¿verdad? Y quiero lanzar la siguiente pregunta para el licenciado Eric, ¿verdad? Y creo que esto nos interesa a todos. Y licenciado, ¿qué debe esperarse de la familia y círculo cercano de un paciente tras ser diagnosticado con problemas de salud mental o emocional? ¿Qué debe esperarse de esa familia o de ese círculo cercano? Ok. Muy bien, vamos a ver lo ideal y lo real muchas veces. Lo ideal es de que pues la familia, bueno, si hay alguien, ¿verdad?, que va a terapia
y está en ese proceso, lo ideal es que la familia empiece a apoyar, tenga empatía con él, no lo juzgue y saber tener ese pensamiento. Si tú tienes algún familiar que está yendo a ese proceso, tener ese pensamiento de que está en proceso de sanar, está trabajando en él mismo, ¿verdad? La empatía, como les decía, ¿verdad? Es tratar de sentir lo que siente él. Pero lo real muchas veces, y a mí me ha pasado, es un común denominador de mis pacientes cuando llegan a terapia y dicen, Lick, yo ya no quiero llegar, ya no quiero venir, perdón, a terapia. ¿Por qué, verdad? Es que cada vez que llego a la casa me dicen, ahí viene el traumado, ahí viene el loquito, ahí viene, llévenlo al Federico Mora y cosas así, ¿verdad? Qué duras palabras. O sea, hay que tener empatía. Y les voy a poner otra analogía como lo de la paloma. Para lo que nosotros es un pollito bonito, chiquito y amarillito, puede ser un monstruo para una hormiga. Entonces, pongámonos en el lugar de la persona y sepamos que aunque sea una herida que haya tenido en el pasado y que fue que tuvo bullying, por decirlo, puede ser que le esté costando demasiado. Puede ser que haya tenido una ruptura amorosa y no ser tan duros ni tan críticos de que, ay, pero si solo un mes llevabas con ella, ¿verdad? Cosas así. O sea, ser compasivos y ser pues empáticos. Pero tampoco nos vayamos al extremo, ¿verdad? Que como está en proceso, ya lo veamos con otros ojos y que, ay, pobrecito, o que estemos hablando y divulgando su situación, ¿verdad? Entonces, una de las herramientas que pueden tener, que las tengo aquí apuntadas, es escuchar sin interrumpir, ¿verdad? Informarse sobre la condición que tiene, acompañar sin presionar, animar a seguir el tratamiento profesional, o sea, llévame a la terapia, va, yo te acompaño, ¿verdad? Aunque no entres, pero ahí te llevo. Y orar. Pero también respetemos ese proceso psicoterapéutico, ¿verdad? No es tan largo, 13 sesiones es lo mínimo que nos impuso el Colegio de Psicólogos para una terapia rápida, ¿verdad? Que también los invito a que si alguien quiere llevar su proceso, no es tan largo, no es una inversión como que ustedes ni siquiera pues se compre un iPhone, ¿verdad? Un teléfono de gama media, eso es lo que es el proceso psicoterapéutico. Pero solo ahí ustedes se pueden conocer, ¿verdad? Entonces, perdón que me haya extendido, pero creo que había que aclarar. Están llegando las preguntas. Van a ver que algunos papelitos los vamos a ignorar, no porque no sean importantes, sino porque se repiten. Entonces vamos a ir tomando en cuenta las preguntas. Preguntan aquí de la audiencia, pastor, dice, ¿puede el consejo del pastor sustituir el de un profesional de la salud mental? Porque qué tan cargado puede resultar el pastor de estar escuchando tantas historias, dice. Eso está muy interesante, de verdad, de verdad. La voy a interpretar desde mi punto de vista. ¿Qué me puede aconsejar a mí? Pero entiendo muy bien el cuestionamiento. No, ninguna de las tres áreas va a ser mayor o debe de merecer mayor o menor atención que la otra. Lo espiritual, lo emocional y lo físico. Deben de buscarse la sanidad integral. Ahora, por lo que a mí me toca, lo que a mí me corresponde es buscar la sanidad espiritual. Y si alguno de ustedes ha estado en consejería alguna vez conmigo, pues no van a dejar mentirme que todos los consejos o algunos de los consejos que doy, porque no son muchos, van unidos a la palabra de Dios. O sea, no es tan cuánto yo esté cargado, cuánto yo reciba. Eso va a ser, puede ser interpretado desde cualquier ángulo profesional. El licenciado Eric le puede atender a usted independientemente de los problemas que él tenga, porque él tiene un hogar, tiene una esposa, ahora tiene una hija preciosa, tiene que atender muchas cosas, que ya se le descompuso el carro, que se quebró el chorro de la casa
y un montón más. Pero una de las cosas que lo hace a él y a mi hermana Ivonne, profesionales, es que logran separar en el momento de la consejería o del tratamiento, logran separar lo que se está viviendo con la necesidad que está enfrente. Y lo digo porque lo he vivido. O sea, puedo tener muchos problemas, pero cuando me centro en atender a alguien de ustedes, voy a eso nada más. Trato de dejar todo lo demás a un lado, por lo menos temporalmente. Y no importa, si todos nos cargamos en determinadas etapas de la vida. Pero cuando logramos esto, separar lo que estamos viviendo personalmente con lo que nos corresponde hacer, yo creo que ese es un punto de vista muy, no quisiera llamarle profesional, porque yo no miro lo mío como un profesional. Yo creo que es un punto de vista muy honesto. Si puedo separar eso y voy a dejar mis problemas en lo que atiendo los del hermano, los de la hermana, que me ha buscado porque merece toda mi atención. Cuando lo hago así, yo creo que vamos por buen camino. Y hermanos, no duden en buscar ayuda. Y está bien, pues les voy a aceptar que yo estoy cargado. Pero aquí hay muchas personas más. Dios nos ha bendecido con muchas personas, muchas ayudas, muchos pastores que le pueden ayudar. Incluso yo me quedo agradecido con Dios. Y aquí hay personas que desde el punto de vista bíblico saben más que yo. Yo le doy gracias a Dios de tener una congregación sana espiritualmente hablando, preparada espiritualmente hablando. Busquen ayuda, hermanos. Si no es conmigo, pues Dios les mostrará con quién. Pero no se queden con aquello de que a mí me ha tocado este cuestionamiento y yo les digo, quítenselo de su mente de una vez. Pero ¿para qué voy a ir a cargar más al pobre pastor? Hermanos, si Dios es el que me respalda. Amén. Y Dios dice en la Biblia, no se duerme. Si Él es el que me respalda, pues algo bueno va a salir de todo lo que hablemos, hermano. Yo creo que mucho. Pero busquen esa ayuda. Gracias. No es más importante ni lo emocional, lo psicológico, ni lo físico, ni lo espiritual. Los tres son importantes y los tres tienen que estar sanos. Amén. Gracias, pastor. Licenciado, yo creo que aquí cabe mencionar lo que habíamos platicado en orden. Si yo voy a necesitar ayuda, ¿cuál es el orden que corresponde para buscar la ayuda? ¿Se acuerda que usted me estableció bien claro cómo debo buscar ayuda? ¿Sería tan amable de podérselos compartir a los hermanos? Excelente. Sí, habíamos platicado con Shafi y Fabio acerca de un programa que yo ya había impartido en otra congregación, ¿verdad? Que es un poquito más extenso, es como de invertir más tiempo, invertir historia, invertir pues el hecho de estar sentado. Y uno de los puntos primordiales de este programa era cuál es el límite y cuál es el límite en sí del pastorado y hasta dónde pueden llegar ellos, y el hecho de ya referir con un psicólogo, ¿verdad? Como les decía, el pastor y yo no estamos peleados. O sea, la iglesia no está peleada con la psicología. Incluso hay un libro del que me ayudó mucho a quitar este paradigma cuando yo entré a la carrera, ¿verdad? Yo lo dudaba, ¿verdad? Porque toda mi vida he sido cristiano y antes iba a una iglesia un poquito más tradicional y incluso decían, ¿verdad? Que era pecado seguir la psicología porque era el estudio del alma y que esto solo lo estudiaban los pastores y todo. Entonces, cuando yo llegué, pues me quité muchos prejuicios, ¿verdad? Incluso decían, ¿verdad? Que Freud era como el anticristo y era el peor ateo que había, ¿verdad? Pero no, cuando uno se pone a leer este tipo de personajes, es todo lo contrario. ¿A qué voy con esto? Aquí aterrizo. Y es que definitivamente, cuando hay un límite que el pastor pues dice, no, esto ya se está saliendo de las manos y él está confundiendo de que, o sea, ya nos estamos yendo a la religiosidad, ¿verdad? De que, hermano, pero usted ya ayunó, ¿verdad? Sí, hermano. Usted ya hizo oración, sí, hermano.
Y entonces los mismos hermanos que van necesitados de esto, la necesidad o esa psicosis que llevan, los hace volverse, religiosos. O sea, ya caemos a la religiosidad. Entonces vamos a caer aquí a que vamos a tener que hacer 20 oraciones de la misma para que todo, y al final no va a existir cura. Entonces el pastor ahí es cuando dice, no, yo necesito que ya vayas al psicólogo, ¿verdad? Porque ya estás llegando a un límite. Y nosotros con todo gusto los recibimos. O sea, cuando ustedes dicen que es que puedo cargar al psicólogo, hay cosas que tienen mucha pena. No, estamos preparados para esto. Si ustedes supieran, y de lo que no les voy a contar, pero las historias que nosotros hemos recibido, ¿verdad? De pacientes y de todo. O sea, yo le digo, recibimos de todo, recibimos sicarios, recibimos sin fin de cosas. Pero llevan una necesidad. Y la intención de recibirlos, porque son personas, es que quieren trabajar en eso, es en algo que los está matando, ¿verdad? Pero nosotros no podemos negarnos hacia ese punto, ¿verdad? Tenemos que trabajar sobre ellos, por muy mala que vean ustedes la persona, pero lo que está haciendo con la intención, con ese paso que está llegando a clínica, lo que nos está diciendo es, quiero cambiar, quiero mejorar. Gracias. Para quienes no estuvieron en la mañana, yo lo compartí también en la prédica, porque lo hablamos con el licenciado Eric. El orden para buscar ayuda es el siguiente. Primeramente, usted va a buscar del Señor. Va a buscar la consejería de su pastor, o si él lo refiere a algún líder o consejero bíblico. Entonces lo primero es lo espiritual, atender lo espiritual. Si lo espiritual ha sido atendido, después su pastor o su consejero bíblico lo va a referir a atender lo físico, porque hablábamos en la mañana, puede ser una deficiencia de vitaminas, cansancio extremo, agotamiento, y entonces se va a atender físicamente. Después de haberse atendido físicamente, que sería en este caso con la doctora, cualquier doctor, usted sabe, ya pasamos las dos etapas, lo espiritual, lo físico o médico. Luego entonces lo referirían a la terapia psicológica para atender ya la parte mental o almática, ¿verdad? Pero entonces hágalo en orden, ¿verdad? No se vaya de una vez al doctor o de una vez al psicólogo, reciba primero el acompañamiento espiritual y luego pues ya lo refieren a donde sea necesario. Amén. Amén. La doctora también, si nos puede apoyar con esta pregunta. Alguien nos lanza aquí: ¿cómo puedo sanar una herida? Esto parece canción, ¿verdad? ¿Cómo se cura una herida? Que provocó un ser querido, dice, que provocó un ser querido. ¿Cómo se puede, quizá en base, no le voy a decir su experiencia porque creo que no hay ningún ser querido que la haya lastimado, pero sí de repente, volteando lo que usted vivió, ¿cómo pudo realmente sanar esa herida que fue provocada? Bueno, primero, para poder sanar una herida tenemos que reconocer que tenemos un problema, como mencionaba el licenciado. Lo otro que tenemos que tener es tener paciencia, tratarnos con amor y sobre todo comenzar a querernos nosotros mismos para que nosotros podamos venir y atender esa herida. Yo me recuerdo que la psicóloga y también yo recibí acompañamiento de parte de una escuela de tanatología, en donde mencionaban mucho que yo tenía que pensar en cualquier herida que uno tuviera, una pérdida, porque no necesariamente tiene que ser una pérdida por un ser querido. Podemos tener un montón de pérdidas por cuestiones de trabajo, pérdida de una relación, en las cuales nosotros podemos tener una herida. Y tenemos que entender que todo lleva un proceso, lleva un tiempo, y nosotros tenemos que venir y no vamos a pretender que de un rato a otro, de hoy a mañana, nosotros vamos a estar bien. Vamos a tener cierto tiempo para poder sanar. Me hacían la referencia de que cuando uno tiene una cirugía a corazón abierto, uno al día siguiente no ya va a estar levantando al paciente, va a tener uno que esperar cierto tiempo. Lo mismo pasa ante cualquier herida que uno pueda tener, que algún ser querido le pueda ocasionar, ¿verdad? Ustedes, quien haya hecho esta pregunta, ponga atención porque va a necesitar anotar. Dice, si alguien, por ejemplo, el papá, sufre de ataques epilépticos, convulsiones o se hereda a los nietos,
la esquizofrenia, dice, o es algo espiritual. Yo quiero pedirle a la persona que hizo esta pregunta que pueda buscar en las redes sociales a Alessandra González. Ella tiene un testimonio muy lindo, sanó de esquizofrenia. Y ella tiene un video que se llama El día que iba a morir. Y ella cuenta en ese video cómo las voces en su mente le decían que se tirara. Y en una autopista en los Estados Unidos se cruzó los 8 carriles. Y los carros empezaron a chocar entre todos. Y pasó, nadie la atropelló. Y ella cuenta cómo su papá en otro país se enteró y la quiso ir a traer a los Estados Unidos, y cuando el papá la quería regresar a su país, en el aeropuerto, dice que ella en los letreros donde están los vuelos miraba que decía: te estamos buscando para matarte. Y entonces empezó a correr en el aeropuerto. Miren, es un testimonio muy lindo, y la persona que hizo esta pregunta, yo le pido que busque en las redes su canal en Instagram o en YouTube, Extravagantemente se llama, y ella habla de su testimonio de cómo fue sana de la esquizofrenia. Le va a servir mucho para esta respuesta. Amén. Quizás esta está un poquito más enfocada con el licenciado. Dice: ¿qué diferencia hay entre trastorno mental y emocional? Excelente. Solo quiero ampliar un poquito con Shafi. Por favor, un minuto. Con relación a la esquizofrenia, a la hora que pues, nosotros tratamos de entenderla, y pues lo que nos dice el manual, ¿verdad?, que nosotros utilizamos como base, se los voy a ejemplificar. La esquizofrenia es también acumulación de muchos pensamientos, y, por ejemplo, el virus más resistente no es ni el COVID, no es ningún otro físico. El virus más resistente es una idea. Y a la hora que la idea se planta, pero tú tienes cosas negativas en la mente, se va a amplificar. Lo de la esquizofrenia sí es algo pues neurológico, ¿verdad? Es un problema que se tiene que llevar acompañamiento psiquiátrico y psicológico a la vez, para poder regular y bajarle la impulsividad o esa parte que lo empuja a la persona de todo esto, de las ilusiones, de todo lo que ven, ¿verdad? Y se manifiesta pues audiblemente, física. Y esto es más que nada, o sea, está amplificado al 100, o sea, la idea está amplificada al 100, y por eso es que nuestro cerebro piensa que está escuchando voces, que está viendo visiones. Pero es como que ustedes agarraran un carro y se van recto, y le dan a toda velocidad, pero ustedes no hacen caso a los semáforos, ¿verdad? Y se pasan el rojo, se pasan esto, se pasan lo otro. Y la esquizofrenia, así es la mente de la persona, o sea, no tiene como un paro, ¿verdad? Entonces ahí es donde se le regula. Que si es demoníaco el asunto, hay un escritor que yo llevé un curso que se llama Psicología y Religión, de David Firman. Él explica de que hay trastornos que sí están enlazados con lo espiritual, que sí están enlazados con nuestra historia y esa maldición generacional que se mete entre los genes, pero si nosotros le damos cabida, pues se va a desarrollar a plenitud. Lo que es la diabetes, lo que es la hipertensión, perdón que me meta un poquito a lo médico, se asume que el 80% de esta enfermedad es emocional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos segregando ciertos neurotransmisores que al final nos van a tener en ese estado, el cual vamos a estar como acelerados, vamos a estar como en ese estado de alerta, y quiera o no, las neuronas se van a cansar, va a haber un desgaste, y pues nos va a recaer en lo físico, ¿verdad? Sí, eso sería. Dice aquí, ayúdenos, licenciado Eric, ¿puede ser uno mismo su psicólogo, dice, o tendríamos que acudir a una clínica? Bueno, voy a lo personal. Muy bien. Una de las cosas que también me motivó a mí a especializarme en prevención contra el suicidio fue que en algún momento de depresión que yo estuve, caí a ese punto. Y como dice, dar gracias a Dios en todo, yo ya estuve en ese estado.
Estuve un par de veces y una vez ya estando ejerciendo la carrera. Y bueno, yo creo que para uno es un poquito más fácil porque uno se sabe esos sesgos por donde caer rápido a ese estado, ¿verdad? La cuestión es de que definitivamente no, o sea, ni yo que pues estudio la carrera, ni yo que pues llevo 6 años de experiencia en esta hermosa carrera, siempre tengo que estarme actualizando, siempre tengo que estar viendo las dudas con otros compañeros o colegas, ¿verdad? Hacer uno, bajarle la humildad y no sabérselas de todo, ¿verdad? Y allí, solo allí es donde uno entiende y uno también avanza como persona. O sea, definitivamente la pregunta no, o sea, no puede ser uno su mismo psicólogo ni aunque tengas conocimientos altos. ¿Por qué? Porque tienes que ver la perspectiva de la otra persona. Fácil, para que se les quede. Esto es el síndrome del mal aliento, ¿verdad? Todos van a notar que tienes mal aliento excepto tú, ¿ok? Entonces hay que ser humilde, saber que tienes un problema y sobre eso trabajar. Ya repetí eso nuevamente, pero sí. Amén. Damos un aplauso al Señor, ¿verdad? Es muy enriquecedor esta tarde. Creo que estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Y una de las cosas que también nos enseña un montón son las experiencias o los testimonios, ¿verdad? Y yo quiero preguntarle a la doctora, no es que estemos escarbando la herida o el dolor, aunque como lo decía el licenciado Eric, pues una herida después es sabiduría, ¿verdad? Entonces queremos que comparta con nosotros justamente esa sabiduría. ¿Cómo hizo para sobreponerse usted y sus hijas, ¿verdad? Porque no fue algo que usted sola estaba viviendo, sino cuando lastimosamente pues esto aconteció, también estaban sus nenas y las nenas pues estaban muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, que usted en base a la sabiduría que Dios ahora le permite tener nos pueda contar cómo fue que le hizo, porque nos puede servir a muchos de nosotros. Bueno, venir, como usted dice ahorita, pues realmente venir y decirlo en retrospectiva es fácil, pero realmente estar en esa situación realmente es algo tan difícil. Yo creo que aprendemos de todo en la vida, menos cómo saber lidiar con la muerte. Todos aprendemos en la escuela, bueno, el ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Me recuerdo una persona me decía, ay, mi hija me dice, papi, ya solo te hace falta morir. Y dice uno, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar una muerte? Realmente es algo tan difícil. Para mí, pues, fue, como usted menciona, Pastor Fabio, fue algo bien difícil porque no solo era el sufrimiento que yo tenía ante la pérdida de mi esposo, sino también ver a mis hijas llorar por no estar su papá presente, que realmente él siempre estuvo presente para sus hijas, fue un papá muy presente a pesar de su trabajo, él estuvo siempre al pendiente de ellas y sus hijas eran una de sus prioridades en el tiempo que él estuvo con vida. Yo no sabía, realmente me sentía perdida, como decía, para dónde mi vida va a ser. Por el mismo proceso, el tiempo de pandemia era tan difícil, realmente todo tenía que ser en línea. Comencé a tomar sesiones, gracias a la recomendación de una amiga, me recomendó una escuela de tanatología en la capital, con las cuales yo comencé mi acompañamiento para poder llevar el proceso de duelo, y también por mis hijas. Por mi hija chiquita, que en ese tiempo pues tenía 3 años y medio, realmente era muy difícil venir y que ella tuviera un acompañamiento. Entonces me recuerdo que ellas me dijeron, mire, queremos invitarla a que usted tome los cursos de tanatología, que se involucre en esto. Entonces comencé a tomar los diplomados de tanatología, de duelo infantil, para poder venir y acompañar a mi hija, porque realmente a veces estábamos en la sesión y le preguntaba así con caritas, o como usted tiene ahí sus ayudas, sus herramientas de los muñequitos, le decía, nena, ¿qué sientes o qué ves en la carita? Va, y mi nena me decía, mami, ¿qué es? Y yo no le sabía cómo poder explicar hasta cuando ya realmente pues tuve este acompañamiento
pude tener herramientas para poder apoyar a mi hija chiquita a través de cuentos, videos, de poderle hacer comprender la partida de su papá y que él ya no iba a estar, ¿va? Incluso hasta la fecha, pues sí le ha estado costando a la chiquita, ya las grandes, pues gracias a Dios comprendieron. También al pastor Marco Pablo, yo le agradezco mucho porque en ocasiones me acompañó con una de mis hijas, ¿verdad? Y así que se recuerda de la rebeldía que a veces venía y se negaba a recibir ese acompañamiento porque realmente mis hijas se pelearon con Dios. Realmente no entendían el por qué ya no estaba su papá en su vida. Costó mucho, pero realmente ellas pues ahora también están buscando de Dios. Ellas ya no están acá conmigo por cuestiones de estudio, pero en la capital ellas se están congregando en una iglesia y pues nosotros acá también nos congregamos. Que fue así parte de lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? De venir y encontrar ese equilibrio de lo físico, lo espiritual y lo emocional para poder llevar este proceso de duelo, ¿verdad? Realmente un tiempo específico no hay, realmente todos vivimos un proceso de duelo diferente, no hay una receta de cocina que nos diga de esta manera y vamos a obtener un resultado final. Todo es con paciencia, con amor, sobre todo yo siempre aprendí con las tanatólogas que teníamos que aprender a tratarnos primero con amor. En medio de ese dolor, tratarnos siempre con dolor y recordar a nuestros seres queridos también con amor, ¿verdad? Y realmente todo este proceso me llevó a convertirme en una mujer resiliente, poder manejar el dolor de la mejor manera. Pero como mencionaba, siempre había algo que a mí me hacía falta. Y decía, bueno, ¿qué más hace falta? Ser una mujer resiliente, pero también necesitaba ser una mujer de fe. Entonces realmente ese dolor a mí me hizo transformarme. Me dejé llevar por Dios, ser ese vaso que Dios fue moldeando mi carácter. Me hace falta mucho, como yo realmente he mencionado, me hace falta mucho para crecer espiritualmente, pero he aprendido que en medio de mi tristeza, Dios estuvo ahí conmigo. Esa soledad que yo sentía a mí me transformó y me transformó para bien. Realmente en Dios encontré ese consuelo, esa paz y ya no volver a sentir esa soledad que yo tenía en mi vida. Entonces realmente la soledad a mí no me hizo para mal, sino que al contrario me hizo transformarme en una mujer de fe. Y sé que a pesar de que yo estoy en la iglesia, van a seguir habiendo problemas, van a haber dificultades, pero sé que Dios me va a dar la sabiduría. Me ha dado ese discernimiento para ir tomando las mejores decisiones para mi vida y ser un ejemplo para mis hijas. Y que mis hijas puedan seguir ese testimonio que yo tengo de buscar cada día más de Dios. Y eso es lo que yo quiero, que todos en algún momento pues pasan una situación de una pérdida. Siempre busquemos de Dios y en Él vamos a encontrar esa paz y ese consuelo que necesitamos para nuestra vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. De una vez viene especificada, aquí dice, pregunta para el pastor Marco Pablo, dice. ¿Cómo puedo ayudar a un padre que perdió a un hijo y ahora no quiere saber nada de Dios? Esto es típico en nosotros los humanos y no debemos de asombrarnos ni tampoco creer que todo está perdido. Antes de ir concretamente a la respuesta de esta pregunta, quiero amarrar dos cositas que creo dejé en el aire anteriormente, unida a una pregunta que le hicieron al licenciado Eric. ¿Qué papel juega la familia cuando hay un problema mental, emocional? El papel es muy importante siempre y cuando entiendan lo que el paciente está atravesando. Y en esto miren,
es algo, no sé cómo llamarlo porque no tengo la palabra cierta para tildarlo, pero solamente el que ha vivido una experiencia de esta naturaleza puede entender al otro. Y lo amarro con la respuesta a que ¿qué puede esperarse de un pastor? Pues mucho. Porque si el pastor ha vivido lo que va a aconsejar, creo que el consejo viene con un mayor respaldo. Cuando yo atravesé por esta crisis, todos los días le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta no fue una respuesta audible, pero sí la sentí en mi corazón. Es como algunas de las respuestas que han venido a mis crisis, y creo que las de ustedes también, es para que puedas realmente ayudar a otros. El licenciado Eric mencionaba algo muy importante hoy en la mañana, Adita también lo mencionó. La respuesta que Pablo recibió cuando clamó por ayuda fue: bástate mi gracia, porque mi poder, es Dios hablando, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Eso es muy importante. No esperemos mayor cosa de la familia, de la iglesia incluso, o tal vez hasta de los pastores, si ellos no entienden lo que nosotros estamos atravesando. Pero como estoy seguro que todos en más de una ocasión hemos atravesado una crisis emocional, el consejo va a ser bien recibido. La pregunta concreta que me hicieron llegar: ¿qué se puede o qué se puede aconsejar o qué se puede hacer con un padre que ha perdido a un hijo y eso lo tornó en un distanciamiento, un pleito con Dios? Pues lo que hay que hacer es esperar. Esperar y sobre todo por quien pregunta, si es cercano, en familiaridad o miembro de la congregación, oren mucho para que se mantenga fortalecido en su interior. Porque les puedo decir algo, ese pleito que se agarra con Dios no es un pleito real, es un escudo que nos ponemos para protegernos de otro tipo de daños. Pero en nuestro interior, si realmente habita el Espíritu Santo, no hay distanciamiento del Señor. Hay un enojo, una molestia, más que todo unido a duda, que podemos experimentar en la etapa de crisis. Pero tenemos que ser pacientes. No quiero hablar por ninguno de los dos profesionales que me acompañan, porque no conozco a profundidad lo que han vivido, pero sí puedo decirles esto: hay un tiempo para todo y hay tiempo de sanar. Hay que esperar que sane. Concretamente, hermana o hermano, si usted conoce al padre que está atravesando esta crisis, ore por él todos los días. Escríbale un mensaje si es posible todos los días. Y aunque la respuesta sea negativa o no haya respuesta, sígalo haciendo. Porque tarde que temprano llegará la sanidad producto del amor de Dios sobre esa persona. Sea paciente. El duelo lleva un tiempo, pero sana. En el Señor sana. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. 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 Bueno, vamos a ir terminando ya esta dinámica, porque pues todavía nos queda un par de cositas más, ¿verdad? Pero esta pregunta también es para Elic. Dice: tuve una pérdida, ya no siento tristeza o remordimiento. Considero que espiritualmente estoy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pero la pregunta ¿es necesario aún poder ir a una terapia psicológica? Ok. Definitivamente la terapia psicológica, todos hemos tenido el pensamiento que es cuando estamos en el límite y cuando ya tocamos fondo, ¿verdad? Y no, o sea, la terapia psicológica incluso ayuda a personas a desarrollarse. Por ejemplo, los artistas, ¿verdad? Hay quienes tienen hasta 2 psicoterapeutas, ¿verdad? Los que viajan mucho, tienen uno en un centro de operaciones en Estados Unidos y otro en Latinoamérica, ¿verdad? Juan Luis Guerra, por ejemplo.
o sea, y no están en depresión, ¿verdad? Simplemente están manejando su vida y necesitan manejar el estrés de una mejor forma. Ellos pues son figuras públicas, están tentados por muchas cosas, y ya no se diga eso, el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro apóstol, ¿verdad? Que en paz descanse, que demasiado querido por nosotros y tanta sabiduría que el Señor le dio y que nos dejó, el apóstol Efraín Avelar. Él decía, ¿verdad?, que cuando él iba a dar sus plenarias a todo el mundo, ¿verdad?, a muchos lugares, él solo conocía el aeropuerto y se volvía el aeropuerto y la iglesia y el hotel, ¿verdad? Ese era el único lugar, ni siquiera le daba tiempo de ir de viaje. Pero todo eso carga a la persona, o sea, por muy fuertes que creamos que somos, necesitamos ayuda psicológica, no necesariamente hasta que lleguemos al límite de emocional. Otro punto que también quiero abarcar, digamos, y apoyar con el conocimiento, con lo que dijo el pastor, este tipo de personas, ¿verdad?, que ha tenido pérdidas, que ha tenido duelos, que ha tenido situaciones que duelen, y yo lo veo como con lo de mi nena, ¿verdad? A veces cuando hace berrinche, ella se tira y está ahí, y nosotros pues le damos su tiempo, ¿verdad? Estar ahí revolcando que esto, que sí, que me imagino que pues está enojada, está frustrada, ni ella entiende sus emociones, ¿verdad? Que está muy chiquita también, y nosotros con la paciencia y todo. Y pasa el tiempo, 15 minutos, 20 minutos, 25, creo que ha sido lo más que ha estado ahí. Y se levanta y, papi, ya estoy mejor. Qué bueno, mi amor. Nosotros no presionemos a la persona a que esté bien, solo acompañémosla, ¿verdad? Me encanta esta ejemplificación que hacen en la película de Forrest Gump al teniente Dan. Cuando él está, verdad que sí me motiva bastante, me remueve cosas ahí. Él está en el barco y empieza a pelear con Dios. Perdón, contra transferencia. Al rato voy con Ali Colocha para que me ayude. Él empieza. Para los que no la han visto, por favor, véanla. Y él empieza una lucha con Dios ahí encima del carajo, creo que le llaman la parte más alta del barco, ¿verdad? Y él está peleando y lo que le dice a Dios es todo lo que tienes, es todo lo que tienes. Y voy a omitir malas palabras que él dice y todo, pero esa parte de estarse peleando con Dios es válida. ¿Qué dice Jesús? Echa todas las cargas en mí. ¿Y qué es todo? Todo. O sea, si tú tienes una frustración, si tuviste una pérdida, dale, el Señor aguanta. El Señor te va a escuchar y échale las cargas. ¿Por qué? Porque para eso vino Él. Yo he estado apoyando en voluntariado hace un tiempo atrás en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Es muy burdo y muy maleducado y todo el lenguaje que ellos utilizan ahí, ¿verdad? Pero como llega toda clase de gente, tienen que utilizar eso para poder ser drásticos y todo. Y incluso ha salido un video que tal vez lo han visto en Instagram, ¿verdad? Donde hay una persona diciéndoles, Él ya está clavado en esa cruz. Él ya lo hizo, ya murió por tus pecados. ¿Qué más quieres? ¿Que lo bajen y que lo vuelvan a crucificar? No. El Señor, de último, ya cuando Él fue crucificado, sale esa palabra donde dice, consumado fue. O sea, no hace, la segunda venida ya es otra cosa de escatología que no vamos a adentrar, pero Él ya murió por tus pecados en la cruz, ya murió por todo eso. Simplemente sea absorbido por ese modelo que Él puso. Nosotros como psicólogos cristianos, tenemos ese plus de poder meter la palabra del Señor, y esto es más efectiva que una terapia conductivo-conductual, que una terapia pues de psicoanálisis. Yo soy psicoanalista, por esa rama me tiro para los que entienden un poquito de eso, pero sobre todo yo siempre llevo ese plus que es meter la palabra del Señor, es ese modelo de Jesús que Él dio, de que ustedes pueden manejar sus emociones, pueden restablecerse y pueden confortarse. ¿Con qué?
con el Espíritu Santo. Él es la conciencia que te dice no hagas eso, ten cuidado, no te metas en ese negocio. Para los que vieron la película es el silencio, Bruno, ¿verdad? El niño intenta callar la conciencia, intenta callar al Espíritu Santo. Por si no lo habían visto de ese modo, ahí los créditos para mí. No, me lo copié de algún lugar. Pero es eso, ese Bruno, esa conciencia que dice no se tiren de la bicicleta, mucha, se van a matar. ¿Y qué le dice al otro niño? Decirle silencio, Bruno, silencio, Bruno. A veces le decimos al Espíritu Santo eso, no, déjame, yo me las puedo de todas, ¿verdad? Y eso nos aleja del Señor y no reflejamos a Dios, o no dejamos que el Espíritu Santo venga y actúe. Mi consejo como tal para personas que estén en estos límites, déjenlos, ya tocaron fondo, ya no pueden seguir tocando fondo, lo que les toca ahorita simplemente es para arriba, y definitivamente refiéranlos, acompáñenlos. La otra vez había una persona con depresión extrema y me decía, mire, es que él no quiere salir de la casa, ya dejó el trabajo, ya lo despidieron y todo, y ¿qué hago si no quiere? Se está muriendo y todo. Mire, no le exija, pero tráigalo, refiéralo. Pero si él me dice que quiere estar dentro de la terapia, véngase. Y entonces ya trayéndolo a la terapia, o sea, definitivamente pues apoyo pastoral y todo lo que ha sido, pero cuando se pelean con Dios y no quieren saber de nada, ahí se intercambian un poquito ya lo que es el proceso, ¿verdad? Llévenlo a terapia, entren con ellos 15 minutos, que él se desahogue, usted también participe y todo, y a los 15 minutos así, afuerita va, ya me quedo con él, pero como les digo, ya dio ese primer paso. Entrando, déjennoslo a nosotros, que ahí tenemos que sacarlo. Gracias a Dios, o sea, yo perdón que me extienda, disculpen, hablo mucho. Hace 2 años para acá yo he tenido el 80% de mis pacientes ha sido con idea y tendencia suicida. Y estos, bueno, o sea, el Señor me ha dado la oportunidad de poderlos atender. Incluso colegas me los refieren y me dicen, ya no puedo con aquel hombre, está muy apático, ¿verdad? Está demasiado apático. Y esa es una de las claves que yo quiero decirle. Está la alegría, está el enojo, está la tristeza, está el miedo. Y de lo que no nos menciona la película es el último paso que está aquí abajito, que es la apatía. Todas estas emociones, a la hora de que la persona las baja y pierde el miedo, baja a la apatía. Estando apática la persona quiere decir que ya no siente nada, que ya no siente placer por nada, y ahí no hay que esperar que llegue a ese punto, porque solo ahí va a tomar la decisión de suicidarse. Ok, entonces espero haber amplificado. Amén, gracias. Muy bien. Queremos contarles que lamentablemente pues el tiempo no nos da para poder responder las otras preguntas que hicieron. Les contamos que el licenciado Eric va a estar aquí una temporada, pueden acercarse. La doctora, pues ustedes también se pueden acercar, y el pastor, no digamos, que él 24/7 está disponible. Acérquense, platiquemos. ¿Va que sí? 3 de la mañana. Déjenmelo dormir nada más. Nos vamos a poner todos de pie, por favor. Así nos estiramos un ratito. Y yo quiero pedirles un favor muy especial. Que ustedes puedan en este momento extender sus manos para acá con sus ojos cerrados y pedir al Señor por los que están aquí al frente, el licenciado Eric, nuestro pastor, la doctora Ivonne. Orar por ellos, por una bendición especial. Ellos han abierto su corazón, han sido honestos, se han mostrado vulnerables. Y Señor, esta tarde todos queremos agradecerte, Padre, porque por medio, Señor, de este momento hemos escuchado, Padre, de tu poder, de tu amor, de cómo, Señor, tú puedes sacarnos del pozo de la desesperación, de la angustia, Señor, y glorificarte a través de todo aquello que el enemigo había tramado para nuestro mal. Tu palabra lo dice, que tú obras para bien, Señor, que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Gracias por tus siervos, gracias porque les has permitido en su caminar profesional ser auxilio para muchos, ser la voz
la herramienta, Señor, que tú usas para hablarnos, para desafiarnos, para alentarnos, Señor, para acompañarnos a través de la terapia, a través, Señor, de la consejería, a través de la medicina, Señor. Gracias por su vida. Oramos, Padre, que fortalezca, Señor, todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo. Sean fortalecidos esta tarde por el poder de tu Espíritu Santo. Oramos, Padre, que caminan, Señor, firmes, Señor, en tu propósito, en tu voluntad, Señor, y como hasta el día de hoy, Señor, están siendo sustentados por tu amor y por tu fidelidad. Los ponemos en tus manos. Gracias por su testimonio, gracias por su honestidad, gracias por sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a despedirlos con un aplauso fuerte. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.